Durante mi fiesta de cumpleaños número 75, escuché a mi nuera Sofía decir, espero que este sea el último. Sonreí y guardé silencio, mi rostro una máscara de calma mientras mi mundo se fracturaba. Al día siguiente, hice una llamada que lo cambió todo. La celebración había sido idea de Ricardo, mi único hijo, quien siempre insistía en que debíamos honrar a mamá como se merece. La elegante recepción tuvo lugar en la casa que diseñé hace 40 años en las lomas de Chapultepec, Ciudad de México, un espacio que ahora se sentía cada vez más extraño, transformado poco a poco por las redecoraciones sistemáticas de Sofía. Me excusé de una conversación con antiguos colegas para ir al baño, mis piernas pesadas, un síntoma que había empeorado desde la muerte de mi hermana Lucía hace 3 años. Mientras caminaba por el pasillo, voces flotaron desde el estudio de Ricardo. Espero que este sea su último cumpleaños, dijo Sofía, su copa de champán capturando la luz. Ya. Planeé cómo convertir su estudio en el closet más espectacular. Me detuve, mi mano aferrando la pared para no caer. Paciencia, querida, respondió Ricardo, mi defensor, mi orgullo, con una frialdad que me cortó como vidrio. El doctor dice que su corazón no durará mucho más. Y cuando ocurra, todo esto será oficialmente nuestro. Sus copas chocaron, seguidas de risas suaves. 50 años diseñando edificios me habían enseñado a calcular la integridad estructural bajo presión. Enderecé la espalda, compuse mi rostro en la máscara serena que perfeccioné en salas de juntas dominadas por hombres y regresé a mis invitados. A la mejor madre que un hijo podría desear, anunció Ricardo más tarde, levantando su copa. El mismo hijo que siempre había luchado con vivir bajo mi sombra, que mostraba destellos de resentimiento cuando las revistas lo describían como el hijo de Elena Vargas, en lugar de un hombre por derecho propio. Sonreí y asentí, mis ojos claros por primera vez en años. Lo veía todo ahora, como Ricardo había tomado el control tras la muerte de Lucía, primero con la tecnología, luego con mis finanzas, confusas, y finalmente con mis medicamentos para mi peligrosa condición cardíaca. Esa noche, sola en mi habitación, miré el techo. Ricardo siempre había sido ambicioso, buscando la aprobación que su padre, mi difunto esposo, le negaba. Ahora veía ese mismo resentimiento reflejado en nuestro hijo. A la mañana siguiente, mientras Ricardo y Sofía salían a sus rutinas diarias, observé desde mi ventana. Esperé hasta que Teresa, mi empleada y confidente de 30 años, trajo mi desayuno. Teresa, quien me cuidó durante una neumonía cuando Lucía no pudo viajar, cuya hija estudió ingeniería gracias a una beca que financié tras la muerte de su esposo. Teresa, susurré, necesito contarte algo terrible y pedir tu ayuda. Sus ojos mostraron preocupación, luego comprensión, mientras le explicaba. Señora Vargas, he notado cómo han cambiado sus medicamentos, dijo sin dudar. Sospeché algo desde hace meses, pero no sabía cómo decírselo. Lo que necesite, estoy con usted. Una hora después, en mi estudio, marqué un número que no había usado en casi una década. Víctor Guzmán. Mi voz tembló. Soy Elena Vargas. El silencio se extendió, cargado de décadas de sentimientos no expresados, una relación profesional y personal que terminó cuando elegí a mi familia. Necesito tu ayuda, dije finalmente, y creo que querrás escuchar lo que tengo que decir sobre el proyecto Ciudad Verde. Su voz, aún profunda, se agudizó. Estoy escuchando, Elena. Por primera vez desde que encontré a Lucía sin vida, algo despertó en mí, no solo ira, sino propósito. La mañana siguiente a mi cumpleaños, me senté en mi estudio, examinando mi vida con la precisión con la que diseñé el Centro Cultural Coyoacán en los 80. ¿Cómo había permitido esto? Tras la muerte de Lucía por un aneurisma, Ricardo se había insertado en cada rincón de mi existencia mientras yo lloraba. Hace meses, en agosto de 2024, me convenció de cambiar al doctor Morales, su amigo cardiólogo, en lugar del doctor Ramírez, mi médico de confianza por 20 años. Miré mis manos temblorosas. ¿Realmente estaban deteriorándose, o era el cóctel de medicamentos que Ricardo insistía en que necesitaba, los mismos que él personalmente me administraba cada mañana y noche? Teresa trajo té, cerrando la puerta suavemente.
He estado documentando los cambios en sus medicamentos, susurró, colocando un cuaderno pequeño a mi lado. Las etiquetas no coinciden con lo que ponen en los frascos. Empecé a tomar notas hace 8 meses, cuando sus síntomas empeoraron tras cada nueva receta. Gracias, dije, conmovida por su lealtad. Arriesgaste mucho al hacer esto. Señora Vargas, cuando mi esposo murió y mi hija necesitaba ir a la universidad, usted no ofreció un préstamo. Creó una beca que preservó nuestra dignidad. Algunas lealtades no se compran. Admitió que Ricardo y Sofía le habían pagado extra para reportar mis comportamientos confusos, pero ella solo les decía lo que querían escuchar. Usando un teléfono no rastreable que Teresa había conseguido, llamé al doctor Ramírez. Elena Vargas, exclamó. Ricardo nos dijo que preferías consolidar tu atención con su especialista. Necesito tu ayuda, discretamente, dije. Creo que me están envenenando. Acordamos encontrarnos en el consultorio privado de un colega en Polanco. Esa tarde, mientras Ricardo creía que estaba descansando, Teresa me llevó al lugar. El doctor Ramírez realizó un examen exhaustivo. Tu corazón está más fuerte que nunca, Elena, dijo. Los temblores, la confusión y la debilidad son consistentes con toxicidad anticolinérgica y posiblemente una sobredosis de benzodiazepinas, no con enfermedad cardíaca. Asentí, la confirmación final de lo que ya sospechaba. Tendré que reportar esto, dijo con seriedad. Aún no, supliqué. Si los enfrentamos antes de que tenga protección legal, acelerarán su plan o dirán que estoy delirando. Necesito tiempo. Accedió a darme 3 semanas para asegurar protección legal. ¿Cómo evitarás tomar las pastillas?, preguntó Teresa mientras regresábamos. Ricardo te observa tragarlas. Sonreí débilmente. Mi esposo era actor. Me enseñó algunos trucos. Puedo crear un bolsillo bajo mi lengua, pero tendré que fingir los síntomas para no levantar sospechas. En casa, retomé mi papel de madre frágil. Esa noche, Ricardo trajo mis medicamentos con su preocupación ensayada, observándome mientras ponía las pastillas en mi boca, tomaba un sorbo de agua y tragaba, ocultándolas bajo mi lengua. Te ves mejor esta noche, comentó, estudiando mi rostro. Dejé que mi mano temblara al alcanzar el vaso, derramando unas gotas. Solo un momento de claridad, dije. Vienen y van. Asintió, satisfecho, y me dejó descansar. Más tarde, extraje las pastillas y las examiné bajo una lámpara. Al día siguiente, comenzaría a construir la evidencia que probaría que mi hijo intentaba matarme. Un mes después de mi revelación, había establecido una rutina cuidadosa, fingía tomar los medicamentos mientras los recolectaba como prueba. El doctor Ramírez me ayudó a obtener recetas legítimas a través de Teresa, permitiéndome iniciar mi recuperación sin alertar a Ricardo y Sofía. El detective que Víctor contrató, Miguel Salazar, era un exoficial de la Policía Federal especializado en delitos financieros contra adultos mayores. Nos reuníamos durante mis supuestas sesiones de fisioterapia. Teresa me llevaba al edificio médico, luego salíamos por una entrada de servicio donde Miguel nos recogía en un auto sin marcas. Han sido metódicos, explicó Miguel en nuestra tercera reunión, mostrándome estados financieros. Ricardo ha transferido fondos a cuentas offshore, pequeñas cantidades al principio, aumentando a medida que tu condición empeoraba. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz firme. Unos 25 millones de pesos hasta ahora. Asentí, sintiendo una extraña desconexión. ¿Y el doctor? El doctor Morales tiene un patrón, 3 pacientes ricos en los últimos 5 años, todos con condiciones cardíacas, todos dejando herencias sustanciales a familiares que eran sus pacientes primero. No mata directamente, murmuré. Prescribe combinaciones de medicamentos que causan deterioro con el tiempo. Los certificados de defunción dicen, causas naturales. Muy limpio. Estudié los documentos con ojos de arquitecta, buscando patrones. Muéstrame todo sobre Sofía. Miguel dudó. Señora Vargas, esto puede ser difícil de aceptar. Descubrí que mi hijo intenta matarme por mi dinero. Dudo que algo sea más difícil que eso. Me pasó una carpeta. Dentro había fotos de Sofía con un hombre desconocido,
claramente íntimos, revisando documentos, planos de mi casa, valuaciones de propiedades. Alejandro Torres, corredor de bienes raíces especializado en propiedades de lujo, explicó Miguel. Antes de conocer a Ricardo, Sofía fue investigada por abuso financiero a adultos mayores en Guadalajara hace 5 años. El caso se cerró cuando la víctima murió antes de que se presentaran cargos. Las piezas encajaron. Entonces, mi hijo se casó con una depredadora profesional. Así parece, dijo Miguel. No solo planean tu muerte. Ya están gastando las ganancias. Esa noche, comencé a diseñar. No edificios, sino una trampa. Cada diseño arquitectónico comienza con entender la base sobre la que trabajas. La mía estaba colapsando, pero aún no estaba destruida. Los síntomas físicos del envenenamiento prolongado, temblores, niebla cognitiva, tomarían meses en revertirse. Mis manos aún temblaban cuando estaba cansada, a veces, las palabras se me escapaban. El doctor Ramírez aseguró que estos efectos disminuirían, pero podrían no desaparecer por completo. Estas limitaciones se convirtieron en parte de mi diseño. No podía enfrentarlos directamente mientras estuviera físicamente comprometida. Necesitaba crear un escenario donde sus propias acciones los expusieran. A la mañana siguiente, Ricardo entró con un vaso de agua y pastillas. Estaba pensando, dije, inyectando confusión en mi voz, tal vez deberíamos actualizar mi testamento pronto, para asegurarnos de que todo esté en orden. Algo brilló en sus ojos, una avidez mal disimulada como preocupación. Eso es muy considerado, mamá. Llamaré a López mañana. López, no mi abogado de 40 años, sino su amigo del club de golf. Otra pieza del rompecabezas. Cuando se fue, saqué las pastillas de debajo de mi lengua y las añadí a la colección escondida en un libro hueco de historia de la arquitectura. La evidencia crecía. Mi recuperación sería lenta, mi justicia, cuidadosamente construida. Como cualquier buena arquitecta, sabía que apresurarse comprometía la integridad estructural. Casi 2 meses después de descubrir la traición, mi mejora física permanecía oculta bajo una fachada de declive continuo. Había perfeccionado el arte de parecer más frágil cuando Ricardo y Sofía estaban presentes, mientras usaba mis momentos sin supervisión para reconstruir mi fuerza. Ese día marcó un avance crucial, mi reunión con Adriana Morales, una de las abogadas más respetadas de la Ciudad de México, especializada en derecho de adultos mayores. Víctor había organizado la consulta en su oficina en el centro, disfrazada como otra cita médica. Señora Vargas, dijo Adriana tras revisar mi evidencia, lo que su hijo y nuera están haciendo constituye abuso a adultos mayores, fraude financiero y potencialmente intento de homicidio. Deberíamos ir a las autoridades de inmediato. Aún no, respondí. Un enfrentamiento legal prematuro sería prolongado, agotador y podría no garantizar la justicia completa. Ricardo tiene conexiones en esta ciudad. Necesito un caso irrefutable y una estrategia que les impida beneficiarse de sus acciones. Adriana entrecerró los ojos, pensativa. ¿Qué tienes en mente exactamente? Esbocé mi plan, observando cómo su escepticismo inicial se transformaba en admiración. Es poco ortodoxo, admitió, pero potencialmente efectivo. La transferencia de la propiedad a una fundación educativa es particularmente elegante, legalmente sólida y difícil de impugnar una vez ejecutada. El momento de la revelación pública será crítico. Tras la reunión, Víctor me llevó de regreso al centro médico donde Teresa esperaba. Estás tomando riesgos enormes, Elena, dijo, su preocupación evidente. Estoy eliminando riesgos, Víctor. Cada día que permanezco bajo su control es otro día en que podrían acelerar su plan. El proyecto Ciudad Verde, nuestra visión compartida de un complejo urbano sostenible, había sido diseñado juntos antes de que nuestros caminos se separaran hace décadas. El Grupo Torres, una corporación de desarrollo progresista, me había contactado 3 meses antes de mi cumpleaños, sin saber de mi supuesto declive. ¿No saben de tu situación?, preguntó Víctor. Mi situación es en gran parte fabricada por Ricardo y su doctor, corregí. Profesionalmente, he mantenido un contacto limitado pero sólido. En casa, mantuve mi actuación,
permitiendo que Ricardo me ayudara a revisar documentos financieros que no me dejaba leer con cuidado. Cada interacción se convirtió en evidencia, documentada a través del sistema de vigilancia que Miguel había instalado durante un fin de semana cuando Ricardo y Sofía asistieron a una gala en Cuernavaca. Las microcámaras estaban ocultas en lámparas que yo misma diseñé hace décadas, los dispositivos de audio, integrados en el sistema de intercomunicación. Como la arquitecta original, conocía cada cavidad, cada conducto, cada punto de vigilancia invisible para quienes no habían diseñado el espacio. Esa noche, escuché a Ricardo hablando por teléfono con el doctor Morales a través del sistema. Está preguntando por actualizar su testamento, dijo, tenso. Es hora de ajustar sus medicamentos otra vez. Con cuidado, respondió Morales. La combinación que usamos ya está al límite sin marcadores de toxicidad obvios. No queremos sospechas con un declive repentino. El tiempo se me agotaba, pero también a ellos. Los documentos de la fundación estaban casi listos, el contrato con Torres preparado. Y Laura Méndez, una fiscal joven cuya madre había trabajado conmigo al inicio de mi carrera, había accedido a revisar mi caso. Casi 3 meses en mi resistencia encubierta, el costo físico del envenenamiento prolongado aún se manifestaba. Algunas mañanas, mi mano derecha amanecía entumecida, otros días, las palabras se desvanecían de mi vocabulario, episodios aterradores que el doctor Ramírez aseguraba disminuirían. «¿Necesitas comer, señora Vargas?», insistió Teresa, colocando una bandeja junto a mi mesa de dibujo, donde trabajaba en los planos de Ciudad Verde. Miré hacia arriba, dándome cuenta de que había olvidado el almuerzo otra vez. 3 meses de medicación adecuada habían mejorado mi condición, pero los efectos persistentes requerían cuidado, comidas regulares, hidratación, descansos estratégicos. El equipo de Torres está impresionado, dijo Víctor en nuestra llamada segura diaria. Valoran tu visión arquitectónica más que tu capacidad para visitar sitios de construcción. La Fundación Vargas para Arquitectos Jóvenes ahora posee legalmente tu propiedad. Ricardo no puede tocarla, aunque no lo descubrirá hasta que los documentos se hagan públicos, lo que podemos retrasar hasta el enfrentamiento. Permití un momento de satisfacción. La lista de invitados para la cena estaba confirmada, 24 asistentes, incluyendo ejecutivos de Torres, Laura Méndez y críticos de arquitectura influyentes. Ricardo planeaba anunciar su ascenso a socio en Desarrollos del Valle, una posición que requería la inversión que había estado desviando de mis cuentas. Esa noche, Sofía tocó la puerta de mi estudio, algo raro. Elena, pensé en el aniversario de tu primer gran proyecto el próximo mes, dijo con calidez ensayada. ¿Qué tal si organizamos una cena especial en el Club Reforma? Ricardo acaba de obtener una membresía. Sería hermoso celebrarte. Parpadeé, fingiendo confusión, mientras interiormente celebraba su previsibilidad. Estaban creando el escenario perfecto para su propia exposición. Sería maravilloso, querida, respondí, mi voz temblorosa a propósito. Qué considerado de tu parte recordarlo. Cuando se fue, le envié un mensaje a Teresa, planean su propio evento el 15 de mayo. Perfecto. Esa noche, observé desde mi ventana mientras Ricardo hablaba por teléfono en el patio. Usando el sistema de vigilancia, accedí a la grabación. Está tomando demasiado tiempo, decía. Morales dice que debemos acelerar. Es arriesgado, respondió una voz. El consorcio Valle requiere capital inmediato. La fundación. Solo palabras. Nunca siguió adelante. Que poco me conocía. A la mañana siguiente, Ricardo trajo mis medicamentos con una pastilla nueva, ligeramente más grande, con un tinte verde. El doctor Morales sugirió un suplemento para tu circulación, explicó con suavidad. Asentí y fingí tragarla. Sola, la sellé en una bolsa y le envié un mensaje a Miguel, nueva medicación introducida. Análisis urgente. 2 días después, Miguel confirmó mis sospechas, una dosis más alta del mismo fármaco, diseñada para acelerar el daño cardíaco y renal. Habían terminado de esperar. Yo también. 5 días antes del enfrentamiento, la transformación debía ser física y estratégica. Para la cena en el Club Reforma,
Necesitaba encarnar el cambio que había ocurrido en mí, una declaración visual tan poderosa como cualquier edificio que hubiera diseñado. Demasiado severo, comentó Víctor mientras probaba un traje negro en su penthouse, donde me preparaba en secreto. Mi recuperación, aunque significativa, seguía incompleta. Los temblores aparecían cuando estaba cansada, y ocasionales lapsos cognitivos requerían la asistencia paciente de Víctor. No voy a un funeral, acepté, aunque, en cierto modo, lo era, el funeral de la mujer pasiva que había permitido ser manipulada. Elegimos un vestido rojo carmesí, arquitectónico en su precisión, con líneas limpias que enfatizaban fuerza. Mi cabello plateado, que Ricardo insistía en que llevara en un estilo suave de abuela, fue cortado en un bob elegante que enmarcaba mi rostro con autoridad. No te reconocerán, dijo Víctor, con un toque de admiración. Ese es exactamente el punto. Practiqué caminar con tacones moderados, un desafío tras meses de regresión física deliberada, pero necesario para el efecto dramático. 3 horas antes de la cena, me reuní con Laura Méndez en su oficina. Los oficiales estarán de civil, posicionados en las salidas, explicó. No haremos arrestos esta noche. Es recolección de información, pero su presencia evitará escenas. ¿Y la documentación? Tocó una carpeta de cuero. Todo aquí, registros financieros, evidencia médica, transcripciones de vigilancia. Suficiente para iniciar procedimientos, aunque el caso completo tomará tiempo. Asentí. No espero resultados instantáneos, Laura. He diseñado suficientes edificios para saber que los cimientos sólidos importan más que la construcción rápida. Teresa me ayudó a prepararme en el penthouse de Víctor, ocultando el dispositivo de alerta médica que el doctor Ramírez insistió en que usara, una precaución necesaria por los efectos cardíacos persistentes. No sabrán que los golpeó, susurró mientras abrochaba el collar de perlas de mi madre, que Sofía ya había reclamado como suyo. Cuando llegamos al Club Reforma en el auto de Víctor, vi a Ricardo y Sofía saludando a los invitados en la entrada. Ricardo, impecable en un traje nuevo, Sofía, brillando con joyas, algunas de mi propia colección, ya migradas a su posesión. ¿Lista?, preguntó Víctor, ofreciendo su brazo. Sentí una oleada momentánea de mareo, un efecto persistente del envenenamiento. Respiré hondo, centrándome. He diseñado este momento durante casi 4 meses. Sincronizamos nuestra entrada perfectamente, tras la llegada de todos los invitados, cuando Ricardo comenzaba a preocuparse por mi ausencia. El maitre nos anunció, el señor Víctor Guzmán y la señora Elena Vargas. La sala giró. Observé el reconocimiento amanecer lentamente en los rostros, seguido de confusión, luego asombro. Caminé con tanta gracia como mi cuerpo en recuperación permitía, cabeza alta, pasos medidos, cada centímetro la arquitecta reconocida que una vez comandó conferencias internacionales. Madre, dijo Ricardo, pálido, como si viera un fantasma. En cierto modo, lo era, el fantasma de la mujer que intentó borrar. Ricardo, Sofía, asentí fríamente. Gracias por organizar este encantador evento. Los ojos de Sofía se movieron entre Víctor y yo, cálculos visibles tras su maquillaje perfecto. ¿Te ves bien?, dijo, titubeante. Asombroso lo que la medicación adecuada puede hacer, respondí, con una sonrisa que no revelaba nada y lo decía todo. Durante el primer plato, observé a Ricardo luchar por reconciliar a la madre frágil y confundida que dejó en casa con la mujer segura que ahora recibía cumplidos de sus colegas. Cuando llegó el postre, Ricardo golpeó su copa. Tengo un anuncio que hacer, dijo, su voz forzada. Capté la mirada de Víctor, un leve asentimiento pasó entre nosotros. Felicidades, Ricardo, dije cuando terminó, anunciando su ascenso a socio en Desarrollos del Valle. Yo también tengo un anuncio. Los ejecutivos de Torres y mi equipo legal entraron, como si hubieran estado esperando, lo cual era cierto. Me complace anunciar el lanzamiento oficial del proyecto Ciudad Verde, dije, mi voz resonando en la sala silenciosa. Un proyecto de renovación urbana de 1,500 millones de pesos que transformará el antiguo distrito industrial de Azcapotzalco. Elegantes portafolios aparecieron en cada lugar, entregados por camareros previamente instruidos. Pero eso no es todo, continué,
disfrutando la palidez en el rostro de Ricardo. Estoy igualmente orgullosa de anunciar la Fundación Vargas para Arquitectos Jóvenes, que, desde el mes pasado, es la nueva propietaria de mi residencia, preservada como centro educativo. La copa de Sofía se congeló a medio camino hacia sus labios. Y finalmente, dije, asintiendo a Laura Méndez, quien dio un paso adelante con su carpeta, creo que algunos asuntos legales requieren atención inmediata. El impacto fue devastador. Mientras Laura presentaba discretamente a Ricardo documentos que detallaban las investigaciones por fraude financiero, manipulación médica y conspiración, observé cómo la fachada que había mantenido durante años se desmoronaba. Esto es ridículo, balbuceó, su voz elevándose mientras hojeaba los papeles. Mi madre está confundida. Lo ha estado por meses. Pregúntenle a su doctor. El doctor Morales está siendo interrogado por el colegio médico, respondió Laura con calma. Su cooperación podría reducir sus cargos considerablemente. Sofía, siempre pragmática, comenzó a distanciarse. Ricardo manejaba todas las decisiones médicas, dijo rápidamente. Rara vez estuve involucrada. Las transcripciones de vigilancia, destacadas por el equipo de Laura, contradecían esto de inmediato. Los invitados, incómodos testigos de este drama, comenzaron a retirarse discretamente. Los ejecutivos de Torres, sin embargo, permanecieron a mi lado, su presencia una declaración clara de poder. La desesperación de Ricardo reemplazó al shock. Madre, claramente no estás bien. Continuemos esto mañana, cuando hayas descansado. Lo miré directamente. Nunca he estado más clara, Ricardo. 4 meses de tu envenenamiento requirieron 3 meses de recuperación, pero ahora soy plenamente capaz de tomar mis decisiones. ¿Envenenamiento? Eso es absurdo, dijo, pero sus ojos se dirigieron a la salida, donde notó a los oficiales de civil. Tenemos el análisis de medicamentos, intervino Laura suavemente. Y Teresa ha proporcionado una declaración completa sobre las sustituciones de pastillas que presenció. Al mencionar a Teresa, la expresión de Ricardo se oscureció. Es entrometida, cuidado, interrumpí. Tu posición ya es lo suficientemente precaria sin añadir intimidación de testigos. Sofía, viendo el colapso de su plan, tomó una decisión diferente. Se alejó de Ricardo, sus tacones resonando en el mármol. Necesito ir al baño, murmuró, alcanzando su bolso. Señora Vargas, dijo Laura, mi colega estará encantada de acompañarla. Asintió hacia una detective que dio un paso adelante con una sonrisa profesional. La orquestación fue perfecta, sin arrestos dramáticos, solo la presión silenciosa de las consecuencias comenzando a desplegarse. Mientras la sala se vaciaba, Ricardo se encontró cada vez más aislado. Los socios de su firma se alejaron con gestos incómodos, los lazos sociales recalculándose en tiempo real. Has destruido mi carrera, dijo cuando quedamos casi solos, la ira reemplazando su pánico inicial. No, Ricardo, tú la destruiste, respondí. Junto con nuestra relación, el momento en que decidiste que mi muerte era un camino aceptable para tu ascenso. Por primera vez, no lo negó. Nunca entendiste lo que era ser tu hijo, dijo. Siempre a tu sombra, nunca a la altura. Papá lo entendía. Él también lo sintió. La mención de mi difunto esposo, quien había resentido mi éxito, estaba calculada para herir. Una vez, lo habría logrado, ahora, solo veía otra manipulación. 2 meses después del enfrentamiento, me reuní con Laura Méndez en su oficina, revisando nueva evidencia. El caso contra Ricardo, Sofía y el doctor Morales se había fortalecido, con la fiscalía descubriendo la magnitud de su esquema. La evidencia de los medicamentos es particularmente contundente, explicó Laura, mostrando informes de laboratorio. Las combinaciones que Morales recetó muestran una clara intención de inducir síntomas que imitan demencia e insuficiencia cardíaca. Estudié los informes con desapego, ya no consumida por la traición. Hemos rastreado 25 millones de pesos transferidos de tus cuentas a paraísos fiscales, continuó Laura. El tribunal ha congelado todo pendiente el juicio. Ricardo ahora vivía en un departamento rentado en Santa Fe, tras ser suspendido de Desarrollos del Valle. Su oferta de sociedad se evaporó cuando la investigación se hizo pública.
Sofía, hospedada con su hermana en Monterrey, intentaba presentarse como víctima, alegando que Ricardo la manipuló. Las grabaciones sugieren lo contrario, dijo Laura con una sonrisa. Su abogado ha propuesto un acuerdo de cooperación. Está dispuesta a testificar contra Ricardo y Morales a cambio de cargos reducidos. ¿Vale la pena considerarlo?, pregunté. Potencialmente, respondió. Su testimonio fortalecería el caso contra los otros dos, especialmente Morales. Los delitos médicos son difíciles de procesar sin testimonios internos. Ese día, me reuní con el equipo de Torres en sus oficinas en Reforma. Mi primera reunión formal en años, mi recuperación seguía avanzando, aunque con limitaciones, me cansaba fácilmente, y a veces perdía palabras a media frase. Los diseños preliminares de Ciudad Verde habían generado interés significativo. Tu regreso a la práctica activa es un evento importante en los círculos arquitectónicos, dijo Juan Torres, revisando la línea de tiempo del proyecto. Esa noche, en el penthouse de Víctor, donde me hospedaba, encontré a Ricardo esperando en el vestíbulo. Lucía desaliñado, sin afeitar, sus ojos inyectados de sangre. El portero parecía incómodo. Señora Vargas, intenté explicar que no acepta visitas no programadas. Está bien, Carlos, dije. Podemos hablar aquí. Ricardo intentó recuperar su confianza habitual. Madre, esto ha ido demasiado lejos. La ropa sucia de la familia se está volviendo un espectáculo público. El intento de asesinato no es ropa sucia, Ricardo. Es un delito grave. Se estremeció. Eso es una exageración. Sí, manejé tus medicamentos y finanzas porque estabas confundida. Tal vez el enfoque de Morales fue agresivo, corté. He visto los mensajes entre tú y Morales discutiendo dosis para acelerar mi declive cognitivo. He escuchado las grabaciones de ti y Sofía planeando cómo hacer que mi muerte parezca natural. Su rostro palideció. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. ¿Dinero? ¿Está congelado o gastado? ¿La casa? Ya no es tuya para devolverla. No quiero nada de ti, dije, viéndolo claramente por primera vez en décadas. Eso es lo que nunca entendiste. Te di todo libremente, amor, oportunidades, apoyo. Podrías haberlo tenido todo legítimamente, solo esperando, siendo el hijo que pensé que eras. 5 meses después del enfrentamiento, el otoño transformó la Ciudad de México en tonos ámbar y carmesí. Mi propia transformación continuaba, con días más fuertes que otros. Los efectos del envenenamiento persistían, temblores ocasionales, lapsos cognitivos, pero con menor frecuencia. Están ofreciendo un acuerdo de culpabilidad, explicó Laura en nuestra reunión semanal. Para Ricardo, declaración de culpabilidad por abuso financiero. Fraude e intento de agresión agravada. 8 años, elegible para libertad condicional en 5. Para Sofía, conspiración y fraude financiero, 3 años, elegible en 18 meses. Para Morales, 6 años y revocación permanente de su licencia médica. Estudié la propuesta. ¿Qué recomiendas? La evidencia es fuerte, pero los juicios son impredecibles y podrían extenderse por años. Esto garantiza consecuencias sin someterte a un proceso público prolongado. Consideré sus palabras. Un juicio significaría testificar, revivir la traición, exponer humillaciones privadas. Lo consideraré, dije. Esa noche, cené con Víctor en su terraza con vistas al Ángel de la Independencia. Nuestra relación había evolucionado hacia una compañía cómoda, no romántica, sino algo más valioso, respeto y entendimiento mutuos. Estás callada, observó, sirviendo más vino. Pienso en el acuerdo, expliqué. Parte de mí quiere rechazarlos, exigir sentencias máximas. ¿Qué te detiene? Practicidad. Un juicio sería agotador, podría dañar la Fundación y Ciudad Verde. Y tal vez estoy lista para construir algo nuevo en lugar de demoler lo viejo. Más tarde, incapaz de dormir, recibí una llamada de un número desconocido. Señora Vargas, soy Sofía, dijo una voz tentativa. Necesitaba hablar contigo antes de aceptar el acuerdo. Permanecí en silencio. Quiero que sepas que no fue mi idea. Los medicamentos, quiero decir.
Ricardo y Morales lo arreglaron todo. Las grabaciones sugieren lo contrario, dije fríamente. Conseguiste este número de alguna manera. ¿Qué quieres? He encontrado claridad, dijo, su voz ensayada. Crecimiento espiritual. Casi me reí. ¿Encontraste a Dios ante la amenaza de prisión? Qué conveniente. Su compostura se rompió. Ricardo me manipuló, como a ti. Tenías 34 años, con un MBA de la Anáhuac y una investigación previa por abuso financiero en Guadalajara, dije. Miguel Salazar es muy minucioso. Su respiración se aceleró. Piensas que has ganado, ¿verdad? La gran Elena Vargas, de nuevo en la cima. Pero Ricardo tenía razón, morirás sola, rodeada de tus planos. Prefiero morir rodeada de planos honestos que de una familia deshonesta. Respondí. La Fundación Vargas para Arquitectos Jóvenes les da la bienvenida. La placa de piedra brillaba bajo el sol invernal mientras los reporteros se reunían para la apertura oficial de mi antigua casa, ahora un centro educativo para estudiantes de arquitectura. El momento era deliberado, un año exacto desde el deseo fatal de Sofía. Teresa, ahora directora administrativa de la fundación, estaba a mi lado. Detrás, 20 estudiantes becados esperaban para el corte de listón. Señora Vargas, ¿cómo se siente ver su casa transformada?, preguntó un reportero de Arquitectura México. La arquitectura siempre ha sido sobre transformación, dije. De visiones a estructuras, de ideas a espacios donde las vidas se desarrollan. Esta casa ha tenido muchas transformaciones, de terreno a hogar, de hogar a campo de batalla, y ahora, su transformación más importante, de residencia privada a legado público. Una reportera de El Universal levantó la mano. ¿Y su hijo? ¿Algún comentario sobre su sentencia el mes pasado? Laura se movió para intervenir, pero levanté la mano. Mi hijo tomó sus decisiones. Los tribunales han determinado las consecuencias. Hoy no se trata de destrucción, sino de creación. Estos estudiantes representan el futuro. Ellos son lo que importa. Los procedimientos legales concluyeron rápidamente, gracias a la evidencia abrumadora y los acuerdos de culpabilidad. Ricardo recibió 8 años, Sofía 3, y Morales 6, con su licencia revocada permanentemente. La cooperación de Morales permitió abrir investigaciones sobre otras 3 muertes sospechosas de pacientes ricos. Tras la ceremonia, Víctor me guió por la casa transformada. Mi estudio, que Sofía planeaba convertir en un closet, ahora albergaba tecnología de diseño de vanguardia. El comedor, donde Ricardo me administraba medicamentos, era ahora un auditorio. ¿Se siente extraño?, preguntó Víctor. Menos de lo que esperaba, admití. Se siente correcto. Esa noche, Torres organizó una recepción para celebrar el inicio de la construcción del primer edificio de Ciudad Verde. A los 76 años, me encontré nuevamente en el centro de atención, no como una curiosidad anciana, sino como una profesional respetada. Las innovaciones en el centro comunitario son notables, comentó el director de sostenibilidad del gobierno de la ciudad. Sonreí. La arquitectura no es solo sobre edificios. Es sobre diseñar sistemas que apoyen el florecimiento humano. Un año después del enfrentamiento, estaba en la sala de visitas de una prisión de mínima seguridad en el Estado de México. La sala, con sus paredes beige y sillas incómodas, simulaba normalidad, pero no podía disfrazar su propósito, interacción controlada entre libres y encarcelados. ¿Estás segura de esto?, había preguntado Víctor esa mañana. Necesito hacerlo sola, respondí. Ricardo entró, su uniforme caqui colgando suelto, el cabello más gris, su postura menos imponente. Madre, dijo, tomando asiento. Esto es inesperado. ¿Lo es? Informé a tu abogado que vendría. Asintió. Sí, pero no pensé que realmente lo harías. ¿Por qué estás aquí? Quería verlo, antes de avanzar completamente. Ricardo, ahora un extraño con el rostro de mi hijo, me miró con cautela. Me voy a un recorrido arquitectónico de 3 meses la próxima semana, dije. Singapur, Tokio, Barcelona, revisando proyectos urbanos para la siguiente fase de Ciudad Verde. A mi edad, viajar internacionalmente es un esfuerzo,
especialmente con los problemas de salud persistentes por tu intervención. Sus ojos se entrecerraron. ¿Quieres despedirte, en caso de que algo te pase? Sonreí ante su persistencia. Ricardo, no hay nada para ti en mi testamento. La fundación tiene la casa. Mis activos profesionales están en un fideicomiso para educación arquitectónica, y mi riqueza personal, lo que no transferiste a paraísos fiscales, está destinada a becas e investigación médica. Entonces, ¿por qué venir? La confusión cruzó su rostro. Lo estudié, sintiendo una emoción inesperada, lástima. Quería entender, no solo lo que hiciste, sino por qué. ¿Qué hace que alguien decida que la vida de su madre vale menos que su impaciencia por una herencia? Miró hacia otro lado. Empezó pequeño, dijo finalmente. Tras la muerte de papá, eras tan capaz, dirigiendo la firma, ganando premios, sin necesitar a nadie. Cuando Lucía murió, finalmente parecías vulnerable. Te ayudé genuinamente al principio, pero luego vi lo fácil que aceptabas mi guía en tecnología, finanzas. Se sentía como tener poder en nuestra relación. ¿Y Sofía? Ella vio una oportunidad. Siempre ha sido práctica. El nuevo medicamento, el que introdujiste antes del enfrentamiento, dije. Eso iba a ser el final, ¿verdad? No lo negó. Morales dijo que tu corazón no duraría 3 meses con esa dosis. Asentí. Habrías sido el hijo devoto, cuidando a su madre enferma. La narrativa era importante, corrigió. Sí, dije, lo supongo. 2 años después del deseo fatal de Sofía, organicé una reunión en la terraza de mi nueva residencia en Polanco, una estructura modernista de vidrio y acero diseñada para mis necesidades. A Elena Vargas y la segunda fase de Ciudad Verde, brindó Juan Torres, mientras los invitados aplaudían. Los últimos 2 años transformaron mi entendimiento de lo importante. Mi recuperación se estabilizó, los temblores en mi mano derecha y los lapsos cognitivos eran permanentes, pero integrados en mi existencia. La fundación florecía, Ciudad Verde avanzaba, y mi relación con Víctor se convirtió en una alianza de iguales, con hogares separados pero vidas entrelazadas. Las estadísticas de impacto comunitario son impresionantes, comentó Laura, ahora jueza federal tras el caso Vargas. Víctor llegó tarde, disculpándose. Los inversionistas de Singapur tenían preguntas sobre métricas de sostenibilidad. Mientras las conversaciones fluían, observé a esta comunidad, Teresa, ahora directora educativa, Miguel, consultor de seguridad, los primeros graduados de la fundación, Laura y su familia. No era familia de sangre, sino una comunidad formada por elección y propósito compartido. Recibí una carta de Ricardo ayer, le dije a Víctor después, mientras mirábamos las luces de la ciudad. Es elegible para libertad condicional el próximo año. Ha completado programas de rehabilitación, encontrado religión, escrito un libro. Responderás. Negué con la cabeza. No hay nada que decir. Algunos edificios no se salvan tras daños fundamentales. Solo se estudian para aprender de sus fallos y se dejan atrás. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó. Consideré la pregunta. Solo no haberte llamado antes. Perdí años por miedo e inercia. Víctor tomó mi mano. Tenemos ahora, y lo usamos bien. Admisos a mi hogar, los planos de Ciudad Verde para la tercera fase estaban listos para la revisión. En mi escritorio, solicitudes de becarios esperaban evaluación. Los temblores en mi mano permanecían, un recordatorio de lo que casi perdí. Pero, como arquitecta, había incorporado esta realidad en mi diseño, en lugar de ignorarla. Por las segundas oportunidades, dije, levantando mi copa. ¿Y por quienes las construimos? Contra el horizonte de la Ciudad de México, donde mis edificios conviven con nuevas creaciones, abracé la verdad que me salvó, nunca es tarde para rediseñar tu vida.